Estos son los anuncios de nuestras actividades institucionales durante la semana. Martes de Caballeros, Conquistando lo Imposible, 7 de la noche por Zoom, no faltes. Miércoles, Altar de Oración, presencial en nuestra iglesia Ríos de Agua de Vida del Oriente, en la calle 75, número 6552, piso 3, edificio Castilla Real. Jueves, Casa de Vida, 7 de la noche por Zoom. Devocionales, sábados 5 de la mañana por Zoom. Tiempo para alimentarse con la palabra de Dios. Ayunos, sábados 8 de la mañana por Zoom. Escuela de Niños Rabbit Kids, sábados 2 de la tarde por Zoom. Y te esperamos en nuestro servicio de alabanza y adoración a Dios todos los domingos a las 11 de la mañana en nuestra iglesia. Participa activamente en cualquiera de nuestras actividades durante la semana. Seguro que para ti será de gran bendición. Ríos de Agua de Vida del Oriente. Por favor, Señor, ayúdame a salvar a uno más. Ahí donde estás, saluda a la persona que está a tu lado. Dile, si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Amén. Estas dos últimas semanas han sido unas semanas de una serie de sucesos que hemos estado viendo. De pronto hemos escuchado las noticias y pues nos hemos dado cuenta, por lo menos vimos en esta semana las noticias de la muerte de la reina Isabel y entonces vemos todas las polémicas y comienzan a mandar noticias, los noticieros comienzan a difundir si el heredero al trono es digno, si no es digno, de quién debería ser la reina consorte, quién no debería ser. Comienzan a mostrar una serie de situaciones y entonces esto me llamaba mucho la atención. Porque desde hace mucho tiempo hubo una guerra de tronos y de pronto no nos habíamos dado cuenta y de pronto oímos de pronto la serie de envío y de pronto decimos, bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Aparte de esto me llamó la atención de que en esto que yo le estaba diciendo al Señor, bueno, Señor, ¿de qué quieres tú que le hable al pueblo en estos días? Y me llama la atención porque, bueno, se mueve en este tiempo. Se celebra amor y amistad y tú ves corazones por todos lados. Algunos cristianos lo celebran, otros no lo celebran, no vamos a discutir por esto. Pero me llamaba la atención en esta hora, me llamaba la atención porque yo le decía, bueno, Señor, tú me estás hablando, están los hechos, porque no los podemos decir, las últimas noticias. Y nosotros como cristianos pues tenemos que estar atentos de todo. Aunque no nos gusten las noticias, tenemos que estar al tanto de ellas. Y yo decía, Señor, ¿yo de qué hablo? Y el Señor me decía cada rato, Juego de Tronos. Es más, me acerqué a mi hijo porque él se ha visto la serie. Yo le decía, háblame de la serie, cuéntame. Pero lo que me decía como que no me cuadraba, no me encajaba. Y de pronto, en esta semana, estaba atendiendo a una persona y llegó un tipo de esos muy simpáticos, de pronto avanzado en años, y a mí me llama la atención. Porque estábamos estudiando la palabra, estaba estudiando la palabra con alguien y este tipo vino en pos de galantería con una de las chicas y le dice, ¿estás estudiando la palabra? Y comienza a hablar, ya sabes lo de Efesios. Y yo me quedo escuchándolo. Es interesante ver la parte del mensaje de la iglesia en Apocalipsis, ya lo sabes. Y yo me quedo escuchando al Señor, ¿cómo? Y cómo empezaba a hablarle en su forma. Y bueno, a mí me enseñaron a respetar a los mayores. Y en eso, yo de pronto, pues, hasta que no hubo una espina, pues no rebatí nada. Y entonces cuando ya yo vi que algo, le digo, un momentico, esperen. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que traiga la interpretación, porque eso que usted está diciendo no es así. Al principio yo estaba como incómoda, pero bueno, comencé en ese momento a decirle mi argumento y ya la persona pues se fue.
pero fue una situación bastante incómoda y el Señor me comenta y me dice, ya sabes de qué hablar. Y yo digo, oye, Señor, ¿cómo así? ¿Y ahora cómo hablo yo de esto? El Señor me lleva a la palabra porque Él es maestro. Dile al que está a tu lado, el Espíritu Santo es el maestro. Amén. Y vamos a la palabra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y a la vez tenga ahí, busca el pasaje de Ezequiel 28, 2. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces aquí el Señor me mostraba que la guerra de tronos la hubo antes. En donde había un trono, estaba el trono celestial, el Rey de Reyes, el Señor de Señores en su trono, pero hubo alguien que por envidia deseaba ese trono. Amén. Y entonces buscó la forma de desplazar al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero como vio que esto no era posible para él, dile al que está a tu lado, no fue posible. Amén. Entonces, él es persistente. Y hoy en día se ha identificado y ha buscado la forma sutil de llegar a la iglesia. Y una de las formas de llegar a la iglesia es ocupando un trono muy importante. ¿Y sabes cuál es ese trono? El trono de nuestro corazón. Amén. Y entonces, como él es tan astuto, él comenzó a mirar la forma de conquistar nuestro corazón. Dile al que está a tu lado, ojo, ¿quién conquista tu corazón? Amén. Y entonces vemos aquí en la serie, me llamó la atención que vemos aquí las personas menos favorecidas. Vemos a un enano, vemos a un niño lisiado, una niña perdida, vemos a un bastardo, vemos a una chica con una apariencia varonil, unos amantes incomprendidos, pero que todos estos deciden los hilos de una trama. Amén. No muy lejos, nosotros lo vemos en nuestra vida diaria. Nuestras acciones, vemos, cada uno nos miramos al espejo y tenemos de pronto una serie de situaciones en nuestra vida en las que estamos manejando los hilos de nuestra vida, pero hay un temor. ¿Quién ocupa ese corazón? ¿Quién ocupa el trono de nuestro corazón? Y depende de la forma y la persona que esté ocupando el trono de tu corazón, vas a tener en tu vida, vas a tener unas circunstancias y unos resultados que van a ser para tu bien, para tu mal. Amén. O vas a quedar ahí. Pero en algún momento te tendrás que decidir a cuál de los dos tú vas a escoger. Amén. Y entonces, si nos damos cuenta en la palabra también nos va llevando por historias épicas y nos vamos dando cuenta que Dios coge lo inesperado. Mientras los hombres escogen a un primogénito como rey, como soberano y como autoridad, a Dios le place escoger el último y al que le fastidie de malas. Mientras los hombres escogen a las casadas, a las dignas, ellas, a las con hijos, el Señor escoge a la estéril y a la viuda. Y la palabra lo dice. Mientras los hombres cogen los lugares fantásticos, fuerzas extrañas y todo esto, a Dios le place escoger la nación más pequeña para decir que es su nación. Amén. Entonces, como Dios tiene un gran sentido del humor y Él hace como quiere y es soberano, porque recuerda, el trono es de Él. Amén. Tú y yo tenemos que aprender a quién ubicamos en nuestro corazón. Por ahí mi papá siempre me decía algo y me decía, el que a buen árbol se arrima, buena sombra tiene. No sé lo suyo, pero mi papá me decía eso. Y hoy en día he entendido que si estoy bajo la sombra del Señor voy a tener buena sombra, pero que si me salgo de ella, el sol va a ser intenso. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que tener sabiduría y ir escogiendo qué va a pasar en nuestra vida. Y bueno,
ubicando de pronto esto, le decía al Señor, bueno, Padre, ayúdame en esta situación, ¿cómo lo hacemos? Y me dice, comienza a mirar las 7 cartas. Y entonces vemos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, vemos cómo el Señor le habla a las 7 iglesias y le manda unas cartas a las 7 iglesias, amén. Y en cada carta se le presenta a las iglesias de una forma. Amén. Pero no solo eso, sino que muestra las características de cada una de las iglesias. Y hoy en día estas características de la iglesia fueron vigentes en su época, pero son vigentes ahora. Y no solamente en la iglesia de ahora, y no es para decir tal iglesia está en esta situación o tal iglesia está en esta. No, también se vale para nosotros, para el individuo. Es como los niveles que vas en el cristianismo, los niveles que vamos llegando y en cuál nivel estamos nosotros, amén. Y entonces nos damos cuenta que el Señor, como soberano, comienza a mandar estas cartas y estas cartas tienen un propósito. Y el propósito es que nosotros tenemos que tener un despertar. Dile al que está a tu lado, despierta. Amén. Y vamos para la primera carta, vamos a Efesios, a la carta de los Efesios. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Y vemos aquí algo importante. Dice en la palabra, él dice, le habla, Jesús se presenta a la iglesia, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces nos damos cuenta que Jesús, cuando dice el que tiene las 7 estrellas, está hablando de las 7 iglesias. Amén. Está hablando de las 7 iglesias, pero cuando habla de los candeleros es la luz que está en cada candelero. Amén. Cada iglesia dice el que se pasea en medio de los candeleros. Entonces, el Señor se está paseando en medio de nosotros. El Señor sabe qué está pasando en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén. Entonces, fíjense lo importante que vemos aquí. La iglesia de Efeso pasó un tiempo, unas circunstancias muy difíciles. Y dice que el Señor dice que Él conoce sus obras. El Señor sabe qué hacemos tú y yo en la intimidad. Aunque nosotros creamos que no, Él nos está viendo. Amén. Pero también vemos que esta iglesia tuvo mucha dificultad y aborrecía lo malo. Y en esta época había mucho ocultismo, y sobre todo que el ocultismo era en los templos paganos, y en estos templos paganos también era una forma, cuando se iban a los templos era como el banco de la época. Aquí era donde se conocía la gente, se hacían las transacciones, se hacían amistades. O sea, tenías que estar en medio de esas relaciones para poder negociar. Amén. Y ellos luchaban con esto, pero también había algo. Estaba el mercado de Agora, como decir el mall más grande del mundo. Amén. Llegaban todas las especies, las telas, todo lo más fino, lo mejor llegaba a este lugar, en este mercado de Agora. Pero había algo: para entrar a este mercado de Agora tenías que coger unas cenizas que habían al lado y ponerlas en un incensario que era en honor a Domiciano, que era el emperador de la época. Entonces ellos también luchaban con esto. Amén. Y aparte de eso, luchaban con los nicolaitas, que los nicolaitas decían que podemos ir a la iglesia, podemos adorar los domingos a Dios, podemos alabar, podemos levantar las manos, y los demás días podemos ir a los dioses paganos, negociar y hacer como queramos. ¿Por qué? Porque el alma no afecta al cuerpo.
Si el alma está bien con Dios, el cuerpo no importa. Entonces, ellos rechazaban también esta situación de los nicolaítas, esta doctrina de los nicolaítas. Entonces vemos que ellos trataban de mantenerse. Algo así como estamos viviendo nosotros. Hoy en día la iglesia también está bajo presión. Estamos bajo la presión de la ideología, de los valores invertidos, de la política por causa de conveniencias, ¿ya? Y de que todo está invertido. ¿El éxito a costa de qué? A costa de exhibir nuestros cuerpos, a costa de qué luces, qué llevas, qué te pones, y vales más por lo que tienes puesto. Amén. Entonces, hoy en día también la iglesia está viviendo esto. Amén. Pero el Señor le recalca algo: tengo contra ti. Amén. Y dice: uy, Señor, pero nos felicitaste primero, nos sobaste el hombro y todo, y ahora, ¿qué pasó? Y dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Hay algo a mí muy especial cuando cumplí mi año de casada. Cuando cumplí mi año de casada, mi esposo y yo no teníamos una situación como para festejar, para celebrar, para nada de esas cosas. Y mi esposo me entrega una carta que me hizo. Me la hizo en computador, no la hizo a mano. Pero el hecho no era, sino lo importante que fue la carta. Porque me decía: no tengo que darte. Solamente te agradezco que estés conmigo, que me hayas escogido. Y vamos a salir adelante juntos. Era nuestro primer aniversario. Algún día les mostraré la carta, la tengo todavía. Pero saben, de pronto ya hemos tenido otros aniversarios, otras veces hemos celebrado, pero para mí esto tuvo un valor especial. Porque fue directo de su corazón. Me dio lo mejor, lo que él sentía. Y para mí esto fue muy importante. Y no sé tú, no sé cómo está tu primer amor con el Señor. No sé si estás sirviendo por servir. No sé si vienes a la iglesia por sentirte bien contigo mismo, con sentir que estás bien con Dios. No sé cuál sea tu situación, pero déjame decirte algo. Ten el primer amor con Dios constantemente. No lo pierdas, porque podemos ser buenos padres, podemos ser buenos esposos, buenas esposas, podemos ser buenos hijos, haciendo lo correcto, pero sin amor. Amén. Y esto no quiere decir que estamos bien, no. Lo estamos haciendo por hacerlo. Y muchas veces venimos a la iglesia porque somos religiosos. O por sentirnos bien con nuestra conciencia, para lavar nuestra conciencia. Y como decir por ahí, un pasaporte para pecar toda la semana. No. El Señor quería o quiere que tú y yo aprendamos a tener ese primer amor constantemente. Que cada vez que sirvamos, que cada vez que vengamos, que cada vez que le alabemos, que cada vez que hagamos algo, sea por amor. No porque nos toca. Porque si no nos tornamos en religiosos. Amén. Y de religiosos las iglesias están llenas y los lugares están llenos. No, el Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Y esto es lo que el Señor le está reclamando aquí a la iglesia. Le dice: tengo contra ti. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo del 4 al 10. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio
un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Entonces vemos aquí algo importante de pronto para los que celebran esta fecha de amor y amistad. Fíjense algo, el Señor Jesús dejó su trono. Ojo, dejó su trono para venir aquí y entregarse por amor. Cambió su trono por una cruz, donde padeció por todos nuestros pecados, por todos nuestros delitos, por todas nuestras enfermedades, y se entregó a sí mismo por amor. O sea que si usted de los que celebra amor y amistad y no había recibido regalo, déjeme decirle que tiene el regalo más grande del mundo. Tiene la salvación, tiene el amor de Dios. Si de pronto decía yo soy el más de mala y siempre no me dan ni un chicle, pues déjeme decirle algo, tiene el regalo más grande de la vida. Y no tiene por qué quejarse porque Dios le amó. Amén. Y cuando se sientan, como algunos dicen, ay pastora, lo que pasa es que yo soy el hijo de menos madre, pues déjeme decirle que usted es el hijo de Dios. Amén. Y que con eso basta. Dile al que está a tu lado, si eres hijo de Dios, con eso basta. Amén. Entonces, el Señor nos está llevando como iglesia a esto. Amén. Y cuando te hablo de esto, no solamente te estoy hablando como iglesia, sino en tu vida. Date cuenta, en los matrimonios, en nuestras relaciones, hemos dejado. Por eso es que muchas relaciones se terminan. Y hay los reclamos y de pronto algunos se fastidian cuando de pronto le dicen, no, es que ya no tienes conmigo detalles, es que ya no me atiendes. Y dice otra vez con lo mismo, no, es que el amor se alimenta. Y eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Amén. Dile al que está a tu lado, alimenta el amor. Amén. Y vemos la segunda, que es en Esmirna. La segunda carta. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 8 al 10. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Bueno, vemos aquí algo importante en la iglesia de Esmirna. Esmirna, la ciudad de Esmirna, fue fundada 3000 años antes de Cristo. A los 600 años antes de Cristo hubo una guerra y quedó totalmente destruida. Luego 300 años después, 330 años después, otra vez tiene un terremoto y fue destruida otra vez, pero la reconstruyen. Entonces fue una iglesia que padecía persecución, padecía martirio, amén, y también vio muerte de los mártires de la iglesia. Se caracterizó por ser fiel. Dile al que está a tu lado, se caracterizó por ser fiel. Amén. Y porque a pesar de la persecución no negó a Jesús. A pesar de todo esto, amén, no negó a Jesús. Y entonces el Señor le dice, mira, eres pobre, eres rica a pesar de que eres pobre. ¿Qué pasaba aquí? No la dejaban negociar. ¿Por qué? Porque tenía que entrar a determinados sitios y no la estaban oprimiendo. Pero aún así, ella no niega a Jesús. Y Esmirna significa fragancia, mirra. Recordemos los regalos que le llevaron cuando Jesús nació: incienso, oro y mirra. Y entonces ellos también eran productores de la mirra y distribuían el mirra, este aceite. O sea que cuando alguien moría, lo primero que iba a hacer era comprar ¿qué? Amén. Entonces ya ellos sabían, se dice que era la iglesia que había resurgido. Esmirna sabía de qué se trataba, que aún después de la muerte resucita. Amén. Y entonces esto me recordó cuando vemos ese pasaje en la serie que estábamos hablando, donde este joven bastardo muere, amén, muere frente a una cruz, muere también traicionado por los suyos,
Y nos damos cuenta que Jesús también lo vivió. Jesús muere en la cruz, muere traicionado por su discípulo, pero aparte de eso hay algo interesante. Jesús resucita al tercer día. Amén. Y se sienta en el trono. Amén. Entonces nos damos cuenta cómo hay alguien que resurge. Mirra, tú y yo tenemos que adorar y anhelar ese olor de la mirra en nuestras vidas, pero para bien. Resucitar de obras muertas. Amén. Resucitar para ser una iglesia viva en el Señor y para avanzar y recordar quién está con nosotros. Amén. Que no estamos solos y que cuando estamos con Él somos ricos. Dile al que está a tu lado, somos ricos. Pero hay algo especial que le dice en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. El Señor nos está diciendo, sé fiel, persevera, avanza. Y cuando hablamos de esta iglesia, de la iglesia de Esmirna, vemos algo, vemos que el Señor la está animando, no la está cuestionando. A otras las va juzgando, pero a ella no. A ella le dice, sé fiel. Esas mártires, esos hombres, esas mujeres que han muerto en naciones, en lugares, que han muerto por causa del evangelio. Amén. El Señor le está hablando a eso, pero hoy también nos habla a ti y a mí, dice, sé fiel. Tenemos que aprender a ser fiel con el Señor, amén, y para avanzar. Y vemos aquí, número 3, la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 12 al 15. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, y donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Amén. Entonces, vemos aquí, ojo que aquí el Señor es muy severo y dice, el trono de Satanás. De una vez le está ubicando. Amén. Le está diciendo de una vez, el que tiene la espada aguda, se le presenta la palabra, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. Mire, no hay cosa que usted y yo podamos hacer escondida que el Señor no las vea. Dice, una vez más recalca, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Y dónde está el trono de Satanás? Esta ciudad era algo así como un estilo Las Vegas. Era una ciudad de donde había había cantidades de templos a todos los dioses y se podía, y en todos estos templos habían orgías, habían diferentes situaciones, y entonces todo esto lo permitía. Amén. Entonces ellos querían estar bien con Dios y bien con el diablo. Habían aceptado el cristianismo, pero no habían dejado aquellas costumbres, entonces comienzan a mezclar. Amén. Y entonces vemos aquí cómo el Señor les está hablando en el versículo 13. Y dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces es aquí cuando decimos que somos cristianos, pero no dejamos las cosas que están del otro lado. Amén. No soy simpatizante, me gusta ir a la iglesia, me gusta sentirme bien, pero también me gusta estar lo otro. No tomo una decisión. Entonces es aquí donde el Señor le dice, moras en el trono de Satanás. Y aunque nos guste o no nos guste, la palabra lo dice. Amén. Entonces lo dice aquí sin ninguna arandela. Y tú y yo tenemos que aprender que el Señor es fiel.
que el Señor es justo, el Señor es misericordioso, el Señor nos bendice, pero también el Señor es radical. Y a Él le gusta cuando tú y yo tomamos esas decisiones radicales en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos de ustedes han tomado decisiones radicales? Uy, son muy pocos. Y vemos aquí que aún estando en la iglesia y muchas veces creemos que hemos sido, que no tenemos otros dioses. Ojo, se nos pueden meter algunos dioses y no nos hemos dado cuenta. Ellos tenían aquí un dios que era el dios Zeus, que para ellos era el Dios todopoderoso y que cumplía los sueños. Pero no estamos muy lejos. Hoy nosotros tenemos al dios dinero, que también nos parece que cumple todos los sueños y podemos comprar amor, podemos comprar sueños, podemos solucionar problemas. Pero muchas veces ese es el Dios que hay en nuestro corazón. Amén. Y también ellos tenían el templo de Esculapio entre los otros dioses, que es la medicina. Amén. Y entonces muchas veces ponemos nuestra esperanza en los médicos, en todas estas cosas, pero no ponemos nuestra esperanza y no la centramos en Dios. Amén. No descansamos en Él. Y cuando los vemos, también vemos a la diosa Juno. Amén. Que era Jezabel. Y vemos que muchas veces nos dejamos seducir por cosas que sabemos que no nos convienen, pero que decimos que nos produce felicidad. Amén. ¿Hasta qué punto nos va a producir? Entonces, no se trata, Jesús no es ideología. Jesús es verdad. Amén. Y tú y yo tenemos que tener esto claro. Entonces, cuando veía esta parte de la serie que les estaba hablando, nosotros adoramos a un Dios trino, a un único Dios. Y esta serie hablaba de una religión llamada fe. Y mientras aquí veíamos cómo exhibían a una mujer por causa de su pecado y todas las cosas que habían hecho, a Dios no le interesa exhibirnos. A Dios no le interesa, Él le interesa que en lo íntimo lleguemos tú y yo y le digamos, Señor, estoy mal. Le confesemos nuestros pecados y le entreguemos nuestro corazón. Ahí en lo íntimo el Señor nos perdona. Él va a ver nuestras lágrimas, nuestro arrepentimiento. Amén. Él está ahí escuchándonos. Pero Él lo que nos está pidiendo, ahí mismo vemos en el versículo 17, nos está diciendo, arrepiéntete. Dile al que está a tu lado, arrepiéntete. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré comer el maná escondido y le daré una piedrecilla blanca, una piedrecilla escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Amén. Entonces nos da parte de eso, nos da una recompensa. Tú y yo nos arrepentimos y Él nos da una recompensa. Mira el amor de Dios. Ojo, vemos que en esta serie fue inspirada en la Iglesia Católica de la Edad Media, que eran las cosas que sucedían. Hoy en día en la Iglesia cristiana también pasa, no podemos decir que no, porque muchas veces estamos diciendo, ¿quién se monta en el altar y no hay santidad y no hay esto? Recuerde algo, tenemos que aprender a ser misericordiosos. Ojo, no alcahuetear el pecado. Pero si una persona quiere restaurarse, está arrepentida, quiere buscar de Dios, pues usted y yo somos los indicados para darle la mano. Amén. Entonces, ojo, cuando el Señor nos está llamando, no seamos esos que vamos señalando a otros, sino vamos a aprender a cuidar y a cubrir en amor a aquellos hermanos que necesitan ser restaurados. Amén. Vemos la carta número 4 de Tiatira, Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 18 al 29. Vamos a hacer una cosa aquí, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20 y 22. Léela hasta el 22, un momento. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
Amén. Vemos aquí que el Señor le está hablando a la iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira estaba diciéndole algo. Toleras la falsa profecía. Amén. Usted y yo tenemos que aprender a que no todo lo que escuchamos es bueno. Ojo, tenemos que tener discernimiento para saber cuándo el Señor nos está hablando. Y recuerde, yo les he explicado que la profecía tiene una parte importante. El Señor te habla primero a ti. Amén. Te habla a través de la palabra, segundo paso. Y tercer paso, te confirma a través de los profetas o a través del pastor, a través de la palabra. Y muchas veces las vamos agarrando así y no nos damos cuenta. Y el Señor le dice, tengo contra ti. Pero hay algo importante aquí en esta parte. ¿Cómo se le muestra a Jesús a la iglesia de Tiatira? Y dice, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. Entonces, es aquí donde vemos que los ojos del Señor recorren todo. Dile el que está a tu lado, los ojos del Señor recorren todo. Amén. Dice, el que tiene los pies semejante a bronce bruñido. Nos damos cuenta que el Señor es juez. Amén. Y dice, el fuerte y inconmovible. Amén. Entonces nos damos cuenta que Dios es bueno. Dios recorre el mundo. Dios nos ama. Pero también nos está llamando a que estemos atentos. Dile al que está a tu lado, está atento. Amén. Y cuando usted y yo nos damos cuenta de que Dios necesita que usted esté y yo estemos atentos, ¿para qué necesita que estemos atentos? Para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dile al que está a tu lado, hoy recibo lo que Dios tiene para mí. Amén. Y vemos aquí, tiene una recompensa, dice, le daré la estrella de la mañana. Vemos aquí la estrella de la mañana, Jesús en nuestra vida. Cuando el Señor Jesús está en nuestras vidas, cosas maravillosas comienzan a suceder. Imagínense al Rey de Reyes, Señor de Señores, en su vida, que gobierne, que esté de su lado. Por eso es que tú y yo tenemos que dejarle el trono de nuestro corazón, cedérselo al Señor. Porque si estamos con Él, vamos bien. Vamos, número 5, Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Amén. Vemos que la iglesia de Sardis era una de las iglesias más antiguas. Pero dice el Señor que tiene algo contra ella, que está dormida. Dile al que está a tu lado, no te duermas. Y entonces vemos aquí que muchas veces, aquí, ¿qué le pasó a esta iglesia? Empezó a descansar en los logros anteriores. Empezó a descansar en lo material que tenía. Y empezó a perder su convicción de la palabra. Ojo con esto. Las cosas que pasaron anteriormente, los logros pasados son pasados. Vamos hacia lo que Dios tiene hacia adelante. Vamos hacia adelante con lo que Dios tiene para nosotros. Ojo, con los intereses materiales. Recuerda algo, lo material viene de Dios. Dios bendice a quien Él quiere, y si tú y yo trabajamos, nos esforzamos, y de la mano de Dios podemos alcanzarlo. Amén. Y para Dios no hay imposibles. Pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos perder la convicción de la palabra.
sino perseverar en ella. Amén. Y vamos para la iglesia de Filadelfia, que significa el que ama a su hermano. El que de pronto quiera colocar nombre o esté en gestación, esté buscando nombre para niña, ya sabe, Filadelfia, ama a su hermano. Entonces, vemos Apocalipsis capítulo 3, vamos al versículo 7 y después el versículo 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Recordamos que cuando hablamos de la llave de David, acuérdense que de la llave de David es esa llave que abre el corazón del Señor por medio de la alabanza. ¿Se acuerdan? Que estudiamos esto. Entonces le dice, el que tiene la llave de David. Entonces, ¿quién tiene la llave de David hoy? Cristo. Amén. Y le está hablando a esta iglesia, a la iglesia de Sardis, pero también le está diciendo a esta iglesia, ellos han perseverado en esa fe, han perseverado en el amor al Señor, han perseverado en las buenas obras y en el amor con los hermanos. Amén. Entonces, lo que le dice es, vengo pronto. Amén. Pero este vengo pronto no es un vengo pronto para sentencia, sino es un vengo pronto. Cuando tengas necesidad, vengo pronto. ¿A cuántos no les gustaría que cuando nosotros necesitemos algo, el Señor, oremos y enseguida, aquí está? Oye, ninguno, nada más la hermana Joana. Gloria a Dios por usted, hermana Joana. Repito la pregunta, ¿a cuántos no les gustaría la respuesta enseguida cuando le pidan algo a Dios? Ya despertaron. Ojo, no nos quedemos en la iglesia de atrás. Entonces dice, vengo pronto, pero le dice, retén lo que tienes. Ojo, retén lo que tienes. Amén. Entonces usted y yo tenemos que aprender que si queremos estar en esta iglesia, si queremos pronta respuesta y queremos esas bendiciones de Dios pronto en nuestra vida, tenemos que retener lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? La palabra, la presencia de Dios. Y tenemos que tener en primer lugar en nuestro corazón el trono que lo ocupe el Señor Jesucristo. Amén. Y por último, la Odisea, Apocalipsis 3, versículo 14 y después leemos el 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vemos algo pasó particular en esta iglesia de la Odisea. ¿Y qué pasó? La iglesia de la Odisea era tibia. Dile al que está a tu lado, tibia. La Odisea tenía muchas riquezas. Era una nación muy rica. Económicamente estaba la industria de los tejidos de lana. Amén. Y entonces eran muy pudientes. Y fue una iglesia que desde el principio fue muy bendecida, muy próspera, pero se sentían muy orgullosos y eran muy autosuficientes de todo lo que tenían, de su riqueza. Pero tenían algo, ellos no podían comprar, ellos no tenían agua, entonces la compraban desde otros pueblos y las traían desde unos ductos. Y desde esos acueductos que la traían, cuando llegaba el agua aquí, el agua venía como tibia y hasta con olor a huevo, así. Entonces tenía mucho calcio, mucha cuestión y había que hervirla y hacer un proceso porque no venía una agua fresca. Amén. Y entonces vemos aquí que en esta iglesia el Señor les está hablando y le dice, tú eres rica, pero eres pobre. Amén. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a creer en lo que tenían, en su riqueza, en lo que ellos mantenían, en su poder. Amén.
Y recuerde algo, el poder nos puede volver locos si no lo sabemos manejar. A ver, y en la película que habíamos visto, de la que estábamos hablando, vimos a una reina que se empoderó, llena de poder, y cómo quema todo un pueblo y toda una nación. En la Biblia vemos a un rey lleno de poder, que fue el rey Nabucodonosor, y terminó también loco. ¿Por qué? Porque el poder nos enloquece. Muchas veces no lo sabemos manejar, y de hecho usted de pronto ve a un hermanito que de pronto cuando está en una situación muy humilde, muy querido, pero de pronto le comienzan a entrar unos pesitos y caramba, ¿cómo cambia este varón? Amén, o esta mujer. Antes era muy humilde, muy sencillo, muy tieso, muy majo, y de pronto nos damos cuenta que se transforma en Al Capone y uno dice, wow, ¿y aquí qué pasó? Ojo, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Sí podemos manejar la bendición o nos queda grande? Amén. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que empezar a decirle al Señor, Señor, alinea mis emociones, que la bendición no me saque de tu propósito. Que la bendición no permita que me olvide de dónde me sacaste. Y que siempre recuerde de dónde tú me has traído. Amén. Entonces, cuando tú y yo entendemos esto, las circunstancias en nuestras vidas van a cambiar. Y el que va a ocupar el trono de nuestro corazón es el Señor. Amén. ¿Cuántos desean que el Señor ocupe ese trono? Amén. Una vez más les voy a decir, ¿cuántos desean que el Señor ocupe ese trono? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y si tú nos estás escuchando por primera vez, o si hay alguien por primera vez, te dice, Señor, yo hoy quiero darte el corazón. Quiero que ocupes el trono de mi corazón. De pronto se lo di a una situación, de pronto se lo di a estudio, trabajo, posición, cosas personales. Pero hoy quiero que reines en él. Porque el estar contigo va cambiando mi vida. Y no solo me va a transformar, sino que me va a llevar a un mejor nivel en todas las áreas. Quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración de fe, ahí donde estás. Y iglesia, apóyennos por cada una de las personas que estén orando. Amado Dios, aquí estoy. Señor, en esta mañana te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, pongo delante de tu presencia el trono de mi corazón. Y te pido que te sientes ahí. Señor, te ruego que limpies mis pecados. Límpiame de toda iniquidad, pecado y rebelión, Señor. Cámbiame, Señor. Transfórmame en la persona que tú quieres que yo sea. Y guíame a través de tu Santo Espíritu, Señor, a esa meta que ya tú tienes preparada para mí. Para llegar al destino que ya tú preparaste para mí, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde estás, si aceptaste al Señor en esta hora, déjame decirte que eres hijo de Dios. Hay un registro en el tercer cielo en donde está tu nombre escrito. Amén. Y te invito a que comiences a buscar, a tener una relación con el Señor. Amén. Y vamos a orar en esta hora, iglesia. Vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Amado Dios, hoy me presento delante de ti, Señor. Señor, hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón, Señor, si en alguna de las etapas de mi vida, porque tú le hablaste a tu iglesia, a los que hoy estamos aquí, a los que te conocemos, Señor. Hoy te pido que me perdones, Señor, si he perdido ese primer amor, Señor. Si ya no eres tú, Señor, bendito Dios, que cuando me despierto el que ocupa el primer lugar de mi corazón. Si no son las cargas, las situaciones, los compromisos,
Señor, aún enfermedad de personas, Señor. Hoy, Señor, te ruego que me perdones. Señor, te pido que me des la fortaleza, Señor, para seguir como la iglesia de Esmirna, Señor, sin desmayar, Señor, para avanzar en medio de la tribulación y aún en medio de las pruebas, Señor. Hoy te pido que me des, Señor, la sabiduría y la destreza para avanzar. Señor, te pido que arranques de mi corazón si hay, Señor, un ídolo como en Pérgamo, Señor. Que los ídolos de mi corazón sean arrancados y límpiame, Señor, para que seas tú el único que repose en este trono, Señor. Y guárdame, Señor, de la falsedad de Jezabel, de distorsionar la palabra a mi favor, de decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo, Señor. Señor, y no permitas que me duerma como Sardis. Despierta mis sentidos espirituales, Señor. Ayúdame, Señor, a ser como tú quieres que yo sea. Señor, ayúdame a ser como esa iglesia de Filadelfia, Señor. A perseverar en paciencia, en amor. A no estar criticando a otros, señalando, sino abrazarlos en amor y restaurarlos como tú lo haces con nosotros, Señor. Señor, y guárdame de ser tibio, Señor. Y si estoy en tibieza, Señor, te pido que me ayudes, Señor, a estar lleno del fuego de tu Espíritu, Señor. O si no, ayúdame a ser fresco, refrescante, pero de bendición para los que me rodean. Pero no permita que sea tibio, Señor. Señor, no quiero, Señor, que las náuseas espirituales estén en mi vida y me vomiten. Quiero ser de bendición. Te lo pido, Señor, en esta hora. Límpiame como iglesia, pero también límpiame como tu siervo, Señor. Dame tu bendición. Te lo pido, Padre, en esta hora, y ayúdame a avanzar bajo la llenura de tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor, Señor. Ahora, Padre, en esta hora ya no hay un juego de tronos, Señor. El trono de mi corazón te pertenece. El trono de mi corazón es tuyo, Señor. Y te doy gracias porque me has llamado con lazos de amor. Gracias, Señor, porque tu bendición está sobre mí, sobre los míos. Gracias por lo que tienes preparado para mí. En tus manos coloco esta semana, Señor. Pido tu gloria, tu amor, tu misericordia 24/7. Y pido que tu presencia, Señor, irradie en mi vida para bendecir a los que me rodean. Te amo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo repose sobre vosotros. Saluda a tu hermano, salúdense unos a otros. Dios te continúe bendiciendo, iglesia.